Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en su programa Análisis a la luz del derecho por esta emisora Magis 98.3 FM, la emisora de este Instituto Politécnico Loyola Magis 98.3 FM. Aquí estamos ya en esta edición de este miércoles, mitad de la semana, miércoles 18 de diciembre 2024. Se acaba este año. Ya está en la etapa final y estamos ya a pocos días de recibir este año 2025, que esperamos sea de mucho provecho y de bendiciones para ustedes y también para nosotros. Como es habitual, el análisis a la luz del derecho, el anfitrión, el doctor Miguel Riz Morales, con los temas de interés en el país. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de la emisora, a través del dial 98.3 Magis y a través de la página de internet y las redes sociales. Una vez más a nuestro encuentro semanal acostumbrado en su sección Análisis a la luz del derecho, donde debatimos e introducimos temas de interés social en el aspecto del derecho, con la intención de nutrir cada vez más y de mejor calidad a toda la población referente a los temas abordados. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, el cual está en la palestra pública y que hay ciertas situaciones que están abordando algunas familias a nivel nacional, y es el abuso de la autoridad. El abuso de la autoridad, o sea, el abuso ejercido por esas autoridades que son llamados a brindar protección y cuidado y entrar de una manera puntual a lo que es el establecimiento de la paz pública, la seguridad en nuestra comunidad, pero en vista de varios acontecimientos que se han estado realizando y registrando en el país, en distintas localidades y en distintas fechas, dan al traste de que están confundidos en los roles que han de realizar para beneficio nuestro como sociedad. El tema de hoy lo vamos a ver desde el aspecto jurídico y del aspecto social y su impacto. Abuso de la autoridad. Antes de introducirnos al tema, quisiera realizar un preámbulo sobre la comparación de una doctrina jurídico-penal que tuvo inicio en Alemania de manos del profesor Günther Jacobs en el año 1985, y se trata de la doctrina del Código Penal del Enemigo, que nosotros los penalistas, los que somos de formación penalista y especialidad penalista, conocemos de esta doctrina y conocemos de parte de las obras de este predilecto profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Bonn en Alemania. Esta doctrina, aunque vuelvo y reitero, se maneja dentro del área académica y dentro del área penal, se basa en la idea de que ciertos individuos son peligrosos para la sociedad y por lo tanto no deben ser considerados ciudadanos. Esta es la idea central que versa esta doctrina jurídica. Y en algunas ocasiones a uno de mis colegas le he manifestado de que nosotros en nuestra sociedad, en cuanto a la actuación, porque ellos desconocen este tema jurídico, en cuanto a la actuación, nosotros vemos cómo trata de aplicarse de alguna manera este tipo de conceptos con los ciudadanos, y más con aquellos que a veces confunden. Hay otros que realmente son, pero tenemos un ordenamiento jurídico que en la parte de la Constitución habla de un trato igualitario o la igualdad entre las partes, que todos somos iguales ante la ley. Pero
nosotros vemos, por ejemplo, de que hay miembros de las instituciones que están llamadas a prevenir el orden o combatir el desorden, combatir el delito, que han confundido su rol en esta sociedad. Ellos por ellos mismos han asumido la función de jueces y juzgan por ellos mismos a los ciudadanos. Y llegan inclusive a sancionarlo a punta de su cañón. O sea, han asumido un rol distinto. Ellos simplemente, la ley lo que le exige a ellos es investigar el delito, recabar pruebas y presentarlos a esos ciudadanos ante la autoridad competente, que en este caso es el juez, por mediación al Ministerio Público. No le manda a ellos a sentarse en el sillón del juez a juzgar este culpable, este no es culpable, este cometió el delito, este no cometió el delito, y entonces yo tomar por mis propias manos, a nivel de que, bajo el entendido de que yo ostento, soy una figura de poder, ostento una autoridad, y entonces tomo por mis propias manos la justicia. Es entre tanto que vemos dentro de los dentro de los titulares de algunos medios de comunicación, muchos títulos interesantes. Por ejemplo, se encuentra bajo investigación la agresión de agentes policiales a ciudadanos en Valverde Mar. Envían a juicio teniente de la policía acusado de agredir a una mujer durante un operativo. La muerte de Gregory Mena Montero, una persecución policial con desenlace fatal. Ese es el más calentico. Este fue del día 16 de diciembre de este año, donde hay una patrulla involucrada, y en uno de los titulares leí que había un oficial superior involucrado en la actuación, que esos oficiales superiores tienen la labor de supervisar, de intervenir, de tratar de buscar la solución a cualquier malentendido, pero lo vemos de primera fila dentro del proceso. Vimos también otro caso de un periodista agredido en Santiago por una patrulla policial. Condenan a un raso policial por matar a un adolescente en San Isidro. Otro titular: condenan a la Policía Nacional al pago de 5 millones de pesos. Son situaciones que producto de lo que es el abuso de ese poder, el abuso de esa autoridad, al tener una percepción errónea de cuál es su rol en la sociedad, los lleva a esa situación, a abusar de su poder, y tiene como desenlace entonces situaciones como son verse frente a los organismos de control interno de la institución, y en muchas de las ocasiones entonces pasan a ser procesados por la ley ordinaria. Para poder adentrarnos al desarrollo de este tema, es importante nosotros tener una noción o tratar de orientar a los radioescuchas y a los que nos siguen por las redes de algunas palabras que hemos mencionado: poder, autoridad, abuso. El poder es un conjunto de prerrogativas. Prerrogativas son asignaciones, cosas que le corresponden, para decirlo en un término coloquial, algo que le corresponde hacer. Un conjunto de autorizaciones que puede poseer una persona para hacer algo o no hacer algo. La libertad de hacer algo o no hacer algo. Eso podríamos tratar de dar una aproximación a conceptualizar lo que es la palabra poder. Poder, yo puedo hacer, yo hago, a mí me sale, a mí me corresponde. Y todo eso es fácilmente identificable. Yo sé que ahora mismo hay muchos que se están construyendo la idea y ya entienden más o menos el lineamiento del significado de la palabra poder. Por otro lado, la palabra autoridad pudiéramos conceptualizarla como la capacidad que tiene una persona con poder para influir sobre otras personas. La autoridad. Es en esa tesitura que vemos cómo a un miembro de la Policía Nacional tiene poder para, como habla la Constitución, para perseguir el crimen, y el Código Procesal Penal, reunir evidencias para, por medio al encargado de la investigación, que es el Ministerio Público, presentar a esa persona dentro de un plazo procesal y constitucional ante
la figura del juez, que es la autoridad competente. Ese es el encargado de primero legalizar o transparentizar o organizar la prisión de una persona que es apresada por la comisión de un delito. Pero ¿qué acontece? Cuando los miembros actúan con soberbia, tienen poca preparación académica y por demás ignoran los límites y los alcances de las leyes, se producen ese tipo de malas percepciones. Si tuvieran al nivel de la ejecución de la ley, a nivel de actitud, entender, no, mi rol es hasta aquí y mi rol es este. Pero cuando desentienden eso, actuarían entonces con un poco de soberbia. Y la soberbia pone ciego a las personas. Aparte de eso, cuando manejan pocos niveles académicos, no le da no alcanzan la capacidad para poder analizar con claridad el entorno donde están involucrados ni lo que tienen que hacer. Encima de eso, cuando ignoran los límites o los alcances de las leyes, cuál es el límite que tiene la ley o cuál es el alcance de la ley para yo poder actuar, entonces se incurre en lo que se llaman abusos de poder y abusan de la autoridad. Ahora hago yo una pregunta. ¿A cuántos miembros lo hemos visto transitar en la calle en una motocicleta sin casco protector? Se van en rojo. ¿Cuántos de esos lo hemos visto que le han pedido los documentos, como a un civil cualquiera, como a una persona cualquiera? ¿A cuántos le piden los documentos? Para saber si están en orden esos documentos. Porque se supone que la ley 631 no va a distinguir entre miembros de la autoridad y miembros de la otra parte. No, habla de la sociedad entera. Entonces, ese tipo de acción puede clasificarse como un exceso en el uso o en la aplicación de su poder. Andan uniformados, pero andan sin casco protector. Andan muchas veces desprovistos de un seguro. ¿Y quién sabe sobre las documentaciones de esos motores? Un segundo caso, andan en vehículos sin placa. Ahora, ¿por qué? Porque si hablamos que de la DGI le asignan una placa a ese vehículo y ese vehículo conforme a la ley 631 debe de andar provisto de su placa, de su chapa, ¿por qué se la quitan? Entonces, muchas veces que tú ves un vehículo sin placa, tú puedes asumir que es un policía que anda ahí. Entonces, entran en lo que es el exceso del uso y aplicación del poder que ellos tienen. ¿Cuántas veces hemos visto que en lugares concurridos de bebida alcohólica, ellos llegan a realizar su trabajo? Hay contaminación sónica, hay mucho sonido, hay ruido, pero llegan a ese lugar concurrido de personas que están consumiendo alcohol. No hablan con los administradores, no llegan a un consenso, no se presentan formalmente y yo voy a hacer esto. No, vienen, agarran la bocina, la montan en la camioneta y se van por ahí y ahí se arman los problemas. Porque está bien, tú estás actuando supuestamente conforme a la ley, pero la forma como la haces es incorrecta y hace ver que tú estás abusando de tu poder. Y muchas veces lo hace de manera discreta. Sí, yo estoy trabajando por la ley. Hay veces que quizás no alcanza a tener un volumen que moleste, pero simplemente porque yo tengo que montar y reportar algo, ahí entran entonces en el tema del exceso. No, bastante espinoso y realmente ojalá que en algún momento podamos, en nuestro país en general, lograr que nuestras autoridades pues, puedan tener esa idea clara de los límites de sus funciones, porque muchas veces el tema de la tradición, lo cultural, ha influido mucho. Bueno, como ha sido siempre de la costumbre, pues ya muchos van formándose con tener una posición de ventaja frente a otros, puede querer entonces imponer y olvidar los límites. Quieren imponer su autoridad de una manera errónea, de una manera incorrecta, porque con abuso no es la vía correcta. Porque al final de cuentas, usted es un servidor público y trabaja en beneficio para la sociedad. Quienes llevan los números tuyos y van a identificar si hiciste bien o no el trabajo es la sociedad.
Porque inclusive hasta tus superiores trabajan para eso, para que la sociedad vea que tú estás trabajando, que tú estás desarrollándote, pero no estás trabajando para ti. Entonces, es una situación que, como digo, cuando desentienden o desconocen el rol que tienen en la sociedad, casi siempre tratan de acudir al abuso para poder imponerse. Por ejemplo, esos patrulleros que detienen a un motociclista, a un motorista, y le descubren alguna falta, pero entonces sin media palabra vienen y le entran a trompar y a patar y le tuercen el brazo y lo estrellan en el suelo y lo maltratan física y moralmente delante de todo el mundo. Entonces, eso es un breve ejemplo de lo que es el uso excesivo del poder y de la autoridad. Y eso tiene sanciones legales, el tema de cuando un ciudadano ha sido abusado, ha sido maltratado por una autoridad, eh, ante cualquier circunstancia. Sí, claro. Lo que pasa es que por falta de conocimiento, no lo perece. La sociedad dominicana, al desconocer cuáles son las prerrogativas, cuáles son sus derechos como ciudadano, eh, ha dejado pasar continuamente este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, la ley penal, Código Penal, habla en su artículo 186 sobre el tema de los oficiales públicos de la Policía Nacional, en este caso, Policía Nacional, a los comandantes o jefes subalternos de la fuerza pública, que en el ejercicio de su función o en razón de ese ejercicio y sin motivo legítimo usen o permitan que se usen violencia contra las personas, van a ser castigados conforme a la naturaleza y la gravedad de esas violencias. El Código Penal no identifica rango, ni institución, ni nombre, ni nada, para aplicársele los preceptos que establece la ley. Por ejemplo, tenemos los golpes y heridas. Vámonos por la parte más liviana. Los golpes y heridas que son producto de esos excesos o ese uso excesivo de la fuerza. El Código Penal lo tipifica en el 309 como golpes y heridas, y estos pueden ser puñetazos, patadas. La palabra golpe y palabra herida, eso es lo que habla. Entonces, en una traducción para que nos entendamos, esos puñetazos, esas patadas, esos cachazos, esos culatazos, esos golpes con un objeto contundente o contra un objeto contundente, son sancionados conforme a la ley penal si la imposibilidad o la gravedad del asunto de la herida no sobrepasa de los 20 días, la sanción es de 6 meses a 2 años de prisión correccional. Si le han ocasionado algún tipo de amputación a alguno de los miembros, entonces la sanción se mueve de 2 a 5 años de prisión. Procesado normalmente como una persona. Al final vamos a establecer el mecanismo de cómo podría actuar el ciudadano. Por ejemplo, dentro de ese tipo de actuaciones en brutalidad está también el homicidio doloso, que son los homicidios intencionales, aquellos que se realizan o que son resultado de la voluntad del agresor. En este caso, el artículo 295 del Código Penal reza que el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Entonces, si producto de esos golpes o producto de esas heridas, ese ciudadano ha resultado un homicidio, el homicidio de esa persona, el Código Penal establece una sanción de 3 a 20 años. De 3 a 20 años de prisión. Sin perjuicio de que si producto de ese acto, de ese homicidio, se logran identificar algún otro crimen intermedio, por ejemplo, una asociación de malhechores, algo intermedio, entonces la pena aumenta a 30 años de prisión mayor. 30 años de prisión mayor. Estos son los homicidios intencionales. Existe otro más gravoso que se lo voy a dejar al final. Los homicidios culposos. Hemos visto casos como esto en medio de
de debate de los medios de comunicación durante el año pasado y este año, donde resultan de actos que en ninguna manera esos miembros tenían la intención de producir ese homicidio, pero se produjo producto de ¿qué? De la torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia, inobservancia o falta de prevención que cometieron esos miembros en contra de un ciudadano, y la sanción establecida conforme lo establece el artículo 319 del Código Penal es de 3 meses a 2 años de prisión. Si solamente lo que le han producido a esas personas han sido golpes o heridas, van de 6 días a 2 meses. Y heridas menores, heridas menores. Sobre este caso, por ejemplo, se han visto, el ciudadano lo llamaban David en un cuartel de la policía, donde resultaron condenados aquí a 30 y 15 años los policías y algunos civiles, donde murió un civil, una persona de la clase civil, y se resultó que se actuó con torpeza, con negligencia, con todo, y aunque usted no le haya puesto la mano directamente, pero usted es responsable, porque la ley habla de que si usted tiene una persona detenida, arrestada, esa persona está bajo su responsabilidad. Otro de los resultados que pudieran tener esos actos de brutalidad habla de lo que es el asesinato, que es el más grave de todo, que establece que es el resultado de un plan elaborado específicamente para darle muerte a una o varias personas. Para que se pueda dar un asesinato, primero hay un homicidio. Entonces, el homicidio se revisa. ¿Hubo premeditación? ¿Qué es la premeditación? En el 297 del Código Penal establece la premeditación como ese designio formado antes de la acción. O sea, esa idea, esa planificación, esa intención de vamos a matarlo, vamos a chapearlo, vamos a darle para abajo. Y la acechanza, la acechanza habla de que el asesinato, si se revisó que en ese homicidio hubo una premeditación o hubo una acechanza, automáticamente ya es clasificado como asesinato. ¿Qué es la acechanza? Es esperar más o menos tiempo en uno o en varios lugares para poder cometer ese hecho. Entonces, si se dio esa situación o se dio la premeditación, la sanción única que establece el Código Penal para este tipo de actos son 30 años de reclusión mayor. 30 años de reclusión mayor, ¿por qué? Porque no fue un homicidio que resultó de un disparo al aire, de un disparo que realizó un disparo para quitármelo de arriba, no, sino que se trató de que vamos a esperar que él cruce por aquí, cuando él llegue lo interceptamos y ahí ¡pam! Ahí lo matamos y decimos que fue un intercambio, decimos que fue esto, decimos lo otro. Y ese tipo de situaciones es lo que se pudiesen dar en esos tipos de escenarios. Señores, que tener esto bastante presente, y sobre todo las personas que están ocupando funciones de autoridad, tener conciencia de sus limitaciones y del compromiso que les toca ejercer, porque también los ciudadanos, como ha explicado también el profesor, también tener conciencia de cuando uno ha sido vulnerado, para saber también poder ejercer esos derechos. Esos derechos, sí. La fiscalía lo que se les recomienda es que se apersonen a la fiscalía de su localidad y con el fiscal que se encuentra de turno, entonces le explican la situación y levantan una denuncia sobre esos miembros que pudieron haber vulnerado esos derechos fundamentales, que fueron los autores de esos hechos. Asimismo, como ellos pueden denunciar a una persona de la sociedad civil normal, ese mismo tipo de denuncia se puede establecer en la fiscalía con los nombres de esos miembros que actuaron. Todo esto sin perjuicio de que dentro de esa institución existen lo que se llaman los órganos de control, que son la Inspectoría General y el Departamento de Asuntos Internos, que usted con una información acabada, con base, creíble, real, usted puede hacer una deponencia o puede poner una denuncia. También en el caso, si se va por la parte civil, en ese lugar van a hacer una investigación y tomarán medidas administrativas, pero las medidas en el aspecto penal,
son asumidas aquí entonces en la fiscalía. Pueden también hacerse valer por mediación de un abogado que le haga que se constituya en actor civil y querellante y se proceda con mayor fundamento en esa situación. Bueno, profesor, ya hemos agotado todo el tiempo para este análisis a la luz del derecho, pero si Dios lo permite, el próximo miércoles, pues, retornaremos con más contenido. Estaremos aquí con más contenido, sí. Y también, doctor, recuerda a la gente cómo localizarle para cualquier consulta de uso jurídico, cómo la gente puede contactar al doctor Miguel Riz Morales. Sí, estamos en la calle Francisco de Rosario Sánchez, número 85, esquina calle Padre Ayala, edificio Vinicio Mateo Plaza, suite 202. Número de teléfono que pueden contactarnos es el 829-812-9841. Estamos a sus órdenes. Bueno, señores, ya con esta emisora Maggi, 98.13 FM, con las redes sociales de análisis a la luz del derecho.